Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos de regreso en este 24º Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico para, en esta mesa 18, las presentaciones editoriales, la cual se compone de tres publicaciones. Tenemos la publicación de Ritmo, Imaginación y Crítica, número 42, La ciencia ficción en el cine, que será presentado por Lauro Zavala. El relajo en el cine mexicano, que será presentado por Raúl Casamadrid y Víctor Manuel López Ortega. Y finalmente, Cuando la distopía nos alcance, la semiosis compleja en el cine y ciencia ficción, presentada por un servidor, Óscar Andrés Treviño Contreras. Cabe mencionar el espacio para las presentaciones son de 20 minutos y dejaremos al final de las mismas un espacio para que aquellos que están presentes en la sala y conectados a través de la plataforma puedan hacer algún comentario, preguntas y poner en diálogo, sí, las publicaciones aquí presentadas. Pues bueno, vamos a comenzar con la primera de ellas, Ritmo, Imaginación y Crítica, número 42, La ciencia ficción en el cine, y me permito hablar de la semblanza curricular de Lauro Zavala. Doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, investigador nacional nivel 3. Entre sus libros más recientes se encuentran Principios de Teoría Narrativa del 2019, Semiótica Fronteriza del 2022, Estética y Semiótica del Cine del 2023, El Placer del Cine, Conversaciones sobre Análisis Cinematográfico del 2024 y Análisis Cinematográfico Condensado, una herramienta pedagógica del 2025. Puede comenzar, doctor Lauro Zavala. Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, vamos a presentar el número 42 de la revista Ritmo, que es una revista que publica el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tiene un antecedente porque el año pasado se publicó el número 40, que ahora estamos viendo en la imagen, dedicado al cine musical. Es también un resultado del trabajo de los estudiantes del doctorado de teoría y análisis cinematográfico que tenemos aquí en Xochimilco, el doctorado en humanidades. Entonces, aquí en este número anterior participaron 5 estudiantes que ahora ya están graduados y 10 colegas de Brasil y de otras universidades, de la Iberoamericana, el Tecnológico Monterrey, la Nacional, Querétaro, Guadalajara y profesores del doctorado. Entonces, vamos a presentar ahora el número que aparece este año, el número 42, que está dedicado a la ciencia ficción. ¿No es este? ¿Es el otro? Este es el anterior. Y este es el número que estamos presentando, el 42. Eh, También aquí participan 5 estudiantes del doctorado en humanidades, son de la cuarta generación, que por cierto, todos ellos forman parte del comité organizador de este congreso. Y también participan 7 colegas de Guadalajara, de la Nacional y de la misma UAM Xochimilco. Voy a hacer un recorrido muy breve por cada uno de estos 12 artículos. El número se complementa con una filmografía básica de ciencia ficción y una bibliografía. Entonces, el primer artículo que aparece en este número es el de Álvaro Fernández sobre ¿no? Sobre la ciencia ficción que se produce en Latinoamérica. Este es un tema muy interesante, poco estudiado, porque hay una hibridación con el horror, el thriller, el western y la comedia, y se comentan películas de ciencia ficción de Argentina, como Invasión, La Sonámbula y Moebius, de Brasil, como La Ceguera, basada en la novela de Saramago, y de Perú, Tiempos Futuros, de 2022, y de Cuba, Omega 3, y también de la República Dominicana. Hay 2 películas recientes, OVNI de 2017 y Arroba de 2013. Argentina, Brasil, Perú, Cuba y República Dominicana. Esto es algo que no todo el mundo está familiarizado con esta tradición de ciencia ficción latinoamericana y que forma parte de un proyecto más amplio del doctor Álvaro Fernández, que ya presentó su propio trabajo el día de ayer. Bueno, el siguiente trabajo de este número es este panorama que yo propongo de los paradigmas de la ciencia ficción, distinguiendo la ciencia ficción clásica
donde hay una irrupción de elementos extraños, puede ser una nave, un animal extraño o una persona de otro planeta. eh, y es en realidad un cine ontológico que se pregunta por la identidad de los personajes y del mismo espectador. Después viene un paradigma moderno de la ciencia ficción en todo el mundo, donde hay más bien encuentros con la otredad. Por ejemplo, el caso de Metrópolis, donde hay conflictos de raza y de clase, Fahrenheit 451, entre lectores y no lectores, encuentros cercanos del tercer tipo, Alien o más recientemente Ex Machina. Y hay una segunda modernidad del encuentro con la propia identidad, como Solaris, Contacto, Matrix, Simone, Ella, Interestelar, El rescate de Marte o La llegada. Y finalmente, estamos ahora presenciando también, además de estos tres paradigmas que son siempre simultáneos, no es que venga uno primero y después otro, sino que son paradigmas simultáneos, pero también hay ciencia ficción posmoderna, donde hay hibridación genérica con cine negro, como Blade Runner, con el thriller, como Terminator, con el western, como Volver al Futuro 3, o con el cine policíaco, como El Origen. El siguiente artículo de este número está dedicado a la ciencia, eh, más bien al cine y la filosofía. Es un trabajo de Ileana Díaz, estudiante del doctorado. Y entonces estos encuentros incluyen viajes en el tiempo, viajes en el espacio, especulación científica, posibilidades y riesgos de la tecnología, preguntas ontológicas como en La llegada, y se complementa con el siguiente artículo. El siguiente artículo de este número, que también está dedicado a la ciencia ficción en relación con la filosofía, es un artículo de Juan Carlos Sánchez, ¿no? También estudiante del doctorado, donde se reflexiona sobre la percepción del mundo que perciben nuestros sentidos, eh, cuando nuestros sentidos nos pueden llegar a engañar o cuando rebasamos estos sentidos. Así que se plantean problemas de verosimilitud, de veracidad y de veridicción, que es el caso de Matrix, y todas estas son de alguna manera alegorías de la caverna de Platón. El quinto trabajo, el siguiente, es sobre los cyborgs, trabajo de Daniela Blejar, profesora también del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde se repiensa el concepto de lo humano frente a la tecnología, ¿no? Es un artículo dedicado al caso de Blade Runner. El siguiente artículo sobre las mujeres en la ciencia ficción mexicana, ¿no? Es un artículo de Yolanda Mercader, que trabaja sobre todo con las películas del Santo de los años 50 y 60, ¿no? Ya Itala Schmelz acaba de publicar también un libro dedicado a este cine como ciencia ficción mexicana. Entonces, bueno, encontramos aquí invasoras, venusinas, marcianas, alienígenas, que son todas ellas mujeres independientes, desinhibidas, fuertes e inteligentes. Bueno, se dedica a un espacio, la nave de los monstruos del 59, donde un arma convierte a los hombres en cubos de hielo y otros casos interesantes, ¿no? El siguiente trabajo dedicado a Metrópolis, de Lucero Fragoso, señala la relación que tiene esta película con el fascismo. Está entre la subversión y el fascismo. Por una parte, se comenta la importancia de la arquitectura futurista de la clase dominante, pero también el encuentro que hay con el líder obrero, que era de alguna manera esta especie de utopía fascista, ¿no? Y termina la película misma con una reconciliación de clases que tienen una estructura similar a las propuestas de Mussolini, ¿no? Bueno, el siguiente trabajo de zoología especulativa es un trabajo de Sergio Aguilar sobre una serie documental que se llama Mundos Alienígenas de 2020, que tiene episodios sobre la existencia de una doble gravedad, la Tierra sin giro sobre el eje, la existencia de dos soles o lo que es extremadamente viejo, ¿no? Esta especie de documental especulativo, ah, que señala las fronteras del documental contemporáneo. El penúltimo trabajo está dedicado a Distrito 9, es de Montserrat Pérez Bonfil, otra estudiante de doctorado, y está dedicado a este falso documental, donde por lo tanto se reflexiona sobre la frontera entre el documental y el cine de ficción, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la migración y la segregación racial. El siguiente trabajo está dedicado al cine de epidemias, es un trabajo de Baldomero Ruiz, que ya hizo una tesis doctoral sobre el tema, y en particular eh, aquí se trata sobre una película de 2020, sobre la pandemia, el contagio, una película de 2011, eh,
y pues se hacen algunas reflexiones sobre el género. El número se cierra con 100 años de ciencia ficción francesa, un trabajo de Fernanda López Velázquez, donde se recuerda la naturaleza de la realidad en algunos de los temas que han aparecido en la ciencia ficción francesa, ¿no? Los viajes en el tiempo, las realidades virtuales, los universos paralelos. eh, por otra parte, el impacto de la tecnología, la robótica y la exploración espacial, el futuro de la humanidad, y se dedica un espacio a tres películas paradigmáticas: El viaje a la luna de Méliès de 1902, El quinto elemento de Luc Besson del 97 y una película más reciente del 2021 que es Titane. Y también hay un trabajo de Mario Carlos Martínez, estudiante del doctorado sobre las ovas japonesas, am, y se estudian tres casos particulares sobre violencia social, donde se puede ver la influencia de Guillermo del Toro y de Christopher Nolan, y cómo también en otros directores hay influencia de este género. En las últimas páginas del número aparecen 20 películas notables de ciencia ficción. Los editores me invitaron a hacer esta filmografía y lo que comenté inmediatamente es que yo conozco 15 listas de películas de ciencia ficción, todas son por lo menos de 100 películas, ¿no? Pero hacer una lista de 20, pues resultó un reto, así que lo que propuse fue más bien eh, hablar de los grandes temas de la ciencia ficción para dar tres ejemplos de cada uno. Entonces hay 7 grandes temas que son los monstruos, las distopías, las catástrofes apocalípticas, las posibilidades y los riesgos de la tecnología, los viajes en el tiempo, las reflexiones sobre la condición humana, el encuentro con seres de otros mundos y los viajes al interior del protagonista. Así que, bueno, este panorama de estas 21 películas se complementa con otras películas donde hay la mayor plausibilidad científica. O sea, ¿cuáles son las películas que incluso han sido elaboradas, los guiones mismos, por científicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es también interesante para la misma comunidad científica. Y se cierra este número con una bibliografía donde incluye 20 panoramas históricos de la ciencia ficción, 35 libros sobre temas específicos de ciencia ficción, 16 estudios sobre películas particulares y 16 libros que se han publicado hasta la fecha sobre el caso de Blade Runner. Bueno, entonces este número es una, una celebración de este género que tiene una gran flexibilidad, un alcance universal y que es uno de los géneros más populares y más relevantes del cine contemporáneo. No tenemos todavía la versión impresa, el número digital está disponible en el sitio de CCH y cuando tengamos los ejemplares vamos a hacer una presentación también aquí en la UAM Xochimilco. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación y presentación de Lauro Zavala con esta publicación de Ritmo, Imaginación y Crítica con el tema de la ciencia ficción en el cine. Y continuamos ahora con la publicación, la presentación editorial de El Relajo en el cine mexicano, en el cual estarán presentando Raúl Casamadrid y Víctor Manuel López Ortega. Me voy a permitir mencionar sus semblanzas curriculares. Eh, Raúl Casamadrid, editor, poeta, ensayista y narrador, recientemente publicó Creatividad y Autenticidad en la Investigación Académica en 2025, El Relajo en el Cine Mexicano del mismo año, El Ser Insuficiente del Mexicano en el 2023, Litorales del 2020 y la edición bilingüe del Poemario 2025. Es doctor en Arte y Cultura, maestro en Estudios del Discurso y licenciado en Letras Hispánicas. Sus líneas de investigación son el análisis literario, la teoría cinematográfica y el cine mexicano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Por su parte, Víctor Manuel López Ortega es doctor en Arte y Cultura, tiene maestría en Filmmaking de 2021 a 2022, maestro en Comunicación, arquitecto, candidato de SNI e investigador estatal honorífico por el gobierno de Michoacán. Realiza estancia postdoctoral en la UPN, es su director del área de la DGME de la CEP
Novelas tiene Sed de la Independencia en 2012, Sustancia Quemada, Lisandro Fraga y los Trotamundos del 2018 y República Sorjuaniana de México, La Quinta Transformación del 2023. Compilador de Narrar Te Puede Liberar, Relatos sobre Violencia Escolar del 2024, autor y coeditor del Relajo en el Cine Mexicano 2025. Adelante. Muchas gracias. Y gracias sobre todo a los presentes, a los organizadores, al doctor Lauro Zavala por la invitación, a Cepancini por todo el trabajo que está haciendo ya en un 26 Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Vamos a presentar este libro que se llama El relajo en el cine mexicano, que fue escrito pues a cinco manos, vamos a decir, con el apoyo del doctor Roberto Sánchez Benítez desde la Universidad de, Benito Juárez, allá en Ciudad Juárez, sí. El maestro Carlos Higuera Ramos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, quienes nos han proporcionado el sello para este libro, el doctor Víctor Manuel López Ortega, que actualmente está realizando un postdoctorado en la Universidad Pedagógica Nacional, allá en Morelia, y con el apoyo, sobre todo, en el prólogo del doctor Lauro Zavala. Voy a leer precisamente la contraportada del libro, que son eh, unos párrafos que nos obsequia el doctor Lauro Zavala. El relajo es una experiencia colectiva. Todos estamos familiarizados con su presencia, que puede aparecer en cualquier momento de la vida cotidiana. Podríamos preguntarnos, como lo hacen los autores de este libro, si se trata de una experiencia presente en todas las culturas y cuáles son sus alcances éticos, ideológicos y políticos. En este volumen se reúnen cuatro ensayos donde se estudia la presencia del relajo en la historia del cine mexicano. Después de un panorama general, en los siguientes trabajos se estudian algunas películas protagonizadas por Cantinflas y el sentido último de las secuencias de pastelazo en dos películas de cine de ficheras. En este libro se establecen dos formas de entender el relajo, aquella sobre la que reflexionó Jorge Portilla, que es una conducta alejada del humor y próxima al nihilismo de la ironía, y el relajo entendido como un espacio efímero de gozo colectivo y placer carnavalesco y como una oportunidad para recuperar la cultura cívica. En efecto, el relajo, junto con otras particularidades del ser del mexicano, porque así se enfocó en ese momento por el grupo de filósofos mexicanos llamados Hiperión, allá a mediados de los 50. Ellos en realidad, bueno, pues pertenecían también a la llamada generación del 50 de medio siglo, pero estaban especializados sobre todo en la cuestión filosófica. Entre ellos estaba Leopoldo Sea, Luis Villoro, Víctor Flores Olea, Emilio Uranga y el propio Jorge Portilla, quien dio, digamos, título a esta idea filosófica del relajo, vamos a llamarle relajo mexicano, en su libro de ensayos, donde aparece un ensayo con ese nombre, La fenomenología del relajo. En realidad, él no hizo el libro como tal, sino que hizo varios ensayos y a su fallecimiento, a su muerte, digamos, prematura, algunos de sus compañeros en la universidad y compañeros filósofos rescataron propiamente del cajón de su escritorio varios ensayos y publicaron precisamente la fenomenología del relajo en ediciones. Era, me parece, la primera edición de este libro. Y bueno, en él hace un análisis precisamente del ser del mexicano basado en las ideas de Samuel Ramos, donde Samuel Ramos presentaba al mexicano como una dicotomía entre el mexicano, digamos, de pueblo, de bajos recursos, que sería el llamado pelado, contra la otra forma, o la otra parte del mexicano, que era el apretado o el
el de más recursos, el que y tenía más este tipo de vida aspiracionista, se diría el día de hoy, o fifí, se diría el día de hoy. En fin, es una dicotomía que quizás aparece, como bien lo menciona el doctor Lauro Zavala, en muchas culturas, entre el bueno, vamos a llamarle así, el bueno, pero pobre, pero ingenioso y pícaro, y el rico, pero quizá malo, serio y sin sentido del humor. Entonces, esta idea se prestó mucho, pues, en las actividades de los cómicos, en las carpas, me imagino, y que pasaron al cine allá a mediados de los años 30, fines de los años 30, y se popularizaron en varios personajes que con el tiempo resultaron clásicos para la cinematografía mexicana. Hablo, por supuesto, pues de Cantinflas, de Tintán, de Clavillazo, quizá también de Manolín y Chilinsky, que eran pues grandes relajientos. Ahí Manolín era el que hacía la parte del pícaro, y Chilinsky pues era el serio, que digamos siempre tenía la parte perdedora en esa pareja de cómicos. Siempre ha habido también esta situación en el cómico, que tiene su patiño, que siempre se lleva, digamos, la peor parte. Pero en este libro analizamos, por un lado, el contexto histórico del relajo. Por otro lado, parece que no se ha- que parece que se ha ido, pero no es cierto, que es el título del artículo del doctor Roberto Sánchez Benítez, El pelado encarnado, que es precisamente esta frase la que aparece en la lápida de Mario Moreno cuando fallece. Parece que se ha ido, pero no es cierto. Aproximaciones a la fenomenología del relajo en el cine mexicano, de Carlos Higuera, donde también nos habla un poco de las ideas filosóficas de Kierkegaard, y un artículo especial desde mi punto de vista, que se llama Batalla de Pasteles, el relajo como gag en las sexicomedias mexicanas, El ratero de la vecindad de 1982 y El día de los albañiles 2 del 85, ambas de Gilberto Martínez Solares, escrita por el doctor Víctor Manuel López Ortega, a quien me voy a permitir pasarle en este momento el micrófono. Muchas gracias, doctor Raúl Casamadrid. Bueno, también rápidamente quiero agradecerle al doctor Lauro Zavala por el prólogo que nos hizo. Tuvimos ese privilegio de que quisiera apoyarnos con este prólogo, también con el trabajo de difusión que le ha hecho a nuestra obra. Está disponible en la página de internet de Academia para quien la quiera descargar digital sin ningún costo. Y pues bueno, también quiero aprovechar para las personas que la quieran adquirir, está en la sala Xochicali el día de hoy, ahí afuera de la sala Xochicali, aquí en la UAM Xochimilco. Y pues bueno, quiero ahora comentarles sobre este artículo final que es de mi autoría, el cual hace un recorrido por el cine del slapstick y el gag de la batalla de los pasteles. Entonces, el cine slapstick, que es un tipo de cine cómico, nace junto con el cine. De hecho, la primera batalla de pasteles, bueno, que no es una batalla de pasteles, es un pastelazo. Aparece en una película de Ben Turpin de 1907, en la que este comediante que era visco y bigotón, acosa a una empleada, bueno, a varias empleadas, hasta que finalmente al minuto 3, una de ellas le va a aventar un pastel ya harta de que la esté acosando. Y luego pasa a la película de Charlie Chaplin, que aquí sí comienzan a ver batallas de pastelazos, que se llama Detrás de la pantalla. Aquí Chaplin es un asistente de dirección que comienza también a tener problemas con el director de cámara porque no entiende las instrucciones o simplemente pues, él con su típico humor
picaresco, de juego, de ataque. Este tipo de batallas de pasteles son especies como de ley del talión. Es como de, tú me avientas un pastelazo, yo voy a responderte al agravio exactamente con lo mismo que me has hecho. Entonces, con una acción de la misma cualidad, ¿no? Entonces te respondo el pastelazo. Y eso ocurre cuando es un combate entre dos personas, pero ¿qué pasa cuando la persona que ha sido agraviado con un pastelazo le quiere contestar lanzándole otro, pero se atraviesa a alguien más o si esa persona lo esquiva y le cae al que está atrás? Entonces, poco a poco, esas batallas de pasteles se van haciendo también como una especie de contagio. Entonces, todos o todas están enojados, quieren responder, pero la persona que va a recibir el pastelazo se quita y da paso a la escena final de la película de La batalla de los pasteles de Stan y Laurel, de Oliver Hardy y Stan Laurel, en la que, pues bueno, se hace una batalla muy numerosa, muy multitudinaria afuera de una pastelería, que incluso hasta la policía termina participando en ella. Y se llega así en los años 60, ya fuera del cine silente, a una película de Blake Edwards que se llama La carrera del siglo, en la que también entre el final del segundo acto e inicios del tercer acto ocurre una batalla multitudinaria de pasteles adentro de la pastelería, la cocina de un palacio, de un príncipe ficticio, en la que pues todo el mundo acaba embarrado de pasteles, incluyendo Natalie Wood, Jack Lemmon, Tony Curtis. Mel Brooks también lo hace en la película de Blazing Saddles, rumbo al final de la película. Recuerden ustedes que es esta parodia de películas del oeste que tiene cruza la cuarta pared y llega a una sala cinematográfica en la que también terminan aventándose pastelazos entre todos. Es así que con todo este bagaje cultural estadounidense, llegamos, bueno, lo aterrizo en el cine mexicano, en el cual Gilberto Martínez Solares, perdón, recordemos que ya había dirigido a Tintán en muchas de sus películas más emblemáticas, sobre todo la del Rey del Barrio de 1949. Es este mismo Martínez Solares que en 1982 decide hacer el remake en el formato de la sexicomedia con su actor de cabecera, Alfonso Sayas. Y también hace un personaje arquetípico y repetitivo que es Roberto. Roberto puede ser muchas cosas. Roberto puede ser albañil, puede ser un ratero, que es en el caso, por ejemplo, de El ratero de la vecindad, y en el Día de los Albañiles, pues bueno, es un albañil. Entonces, es un arquetipo del hombre que no es guapo, pero como es muy insistente con las mujeres, muy romántico, le gusta ser cortés con ellas, ayudarlas, apoyarlas, de manera que esta belleza física termine pasando a un segundo término y conquista pues siempre es Angélica Chaín, o al menos casi siempre, porque Gilberto Martínez Solares repetía mucho también a sus actores. ¿Se acabó el tiempo? No. Ok, ok, gracias. Entonces, bueno, también vemos que ocurre exactamente lo mismo que les comentaba con las películas de Chaplin, El Gordo y el Flaco, esta de Blake Edwards, La batalla del siglo, La carrera del siglo, y Blazing Saddles de Mel Brooks. Entre el segundo y el tercer acto, la tensión entre los personajes ha crecido a un punto que el conflicto se ve como un tanto empantanado y una batalla de pasteles, este gag es el que hace que pierdan la cultura cívica, que se enfrenten, que combatan entre sí, que se llenen de pastel, de betún, y eso ayuda a bajar la tensión y es como la motivación, el impulso que les da a los personajes para resolver el conflicto. Entonces, ya que están en este nivel de máxima tensión, hay un descanso, hay esta relajación precisamente de los valores cívicos, morales, éticos, y es que se puede resolver el conflicto. Y pues bueno, algo más que se quieran comentar. Usted, doctor Lauro, platíquenos del prólogo, por favor.
No, lo que pasa es que vale la pena señalar el interés del libro, no solo en la historia del cine en general, en mundial, porque en todo el cine hay humor de distintas formas, sino en la discusión filosófica sobre la identidad nacional. En los años 50 y 60 había una tradición muy importante de reflexión sobre lo mexicano y lo latinoamericano. Y están, por ejemplo, el trabajo de Octavio Paz, de Samuel Ramos y muchos otros. Y entonces el trabajo de Portilla y de todo el grupo de Hiperión es interesante porque mete a la discusión el humor, pero el mismo Portilla, él mismo como persona, tenía una visión muy escéptica de sí mismo y de la filosofía y de la vida, ¿no? Y de la identidad mexicana. Entonces su visión del relajo es una visión muy pesimista, ¿no? Muy cercana a la ironía, donde todo es escéptico, no hay salida. Una frase que él usa, no hay salida, ¿no? No se puede hacer nada frente a, por ejemplo, el poder, la inequidad y demás, ¿no? Por ejemplo, las diferencias de género. Y también es entonces una discusión, este libro interviene en la discusión filosófica y en 2013 se publicó una hermenéutica del relajo de Carlos Oliva, un filósofo que trabaja en la Universidad Nacional, y él en esta hermenéutica responde a la fenomenología de Portilla del año 66, que por cierto el año pasado se publicó una nueva edición del libro de Portilla en el Fondo de Cultura Económica, es decir, sigue siendo un libro que se discute, se estudia, se utiliza, ¿no? En los cursos de filosofía en general, porque se utilizan en muchos países, además de México, y hay una discusión ya latinoamericana en varios países sobre el relajo como una forma de conducta, no solo en México, sino en Puerto Rico, en Cuba, en otros países de la región. Entonces, esta es una discusión muy interesante y al estudiar estas películas, por una parte, películas como Los Caifanes, que son efectivamente un relajo eh, donde no hay salida, ¿no? Sin ningún sentido, frente al relajo que aparecía, por ejemplo, en las primeras películas de Cantinflas o en estas escenas de pastelazos, donde hay el relajo ya no es irónico y escéptico, sino es un acto colectivo, efímero y carnavalesco, es una celebración, es una fiesta de todos, ¿no? Y eso le da sentido, el sentido de comunidad, ¿no? Entonces, este paso de una fenomenología del relajo a una hermenéutica del relajo es el paso de un tipo de cine a otro, independientemente del momento en que se haya producido. Entonces, este libro es luminoso, ¿no? Es una visión muy brillante, muy iluminadora de la historia del cine mexicano, el lugar que tiene el humor en la experiencia cotidiana y sobre todo la identidad de lo mexicano y lo latinoamericano, tal y como lo podemos ver en el cine nuestro. Gracias, doctor. Y ya nada más para finalizar, quiero también comentarles que este es un libro temático, es un libro que se concibió por el doctor Casamadrid, por Sánchez Benítez, por Higuera y por mí, como un libro de temática. Entonces, en este primer ejemplar pretende ser una serie, abordamos el tema del relajo y en siguientes números, siguientes ediciones, queremos abordar otros temas como la sátira, como la muerte, la melancolía, la tristeza, etcétera, etcétera, con el cine mexicano. Entonces ya no es el libro de historia de cine, no es el libro cronológico, sino que es abordando temas muy puntuales y cómo es que se han representado en la cinematografía nacional. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes, del equipo técnico también que han estado trabajando desde el primer día y pues casi sin descanso. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, agradecemos la presentación del relajo en el cine mexicano por parte de Raúl Casamadrid y Víctor Manuel López Ortega. Y bueno, vamos a la tercera y última presentación editorial, que es de un servidor, y me va a permitir presentar la semblanza curricular. Óscar Andrés Treviño Contreras, doctor en filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor de asignatura en la Facultad de Artes Visuales, ha participado en congresos y publicado varios capítulos de libros nacionales e internacionales sobre el análisis del discurso cinematográfico, estética y semiótica, utopías y distopías de la ciencia ficción, entre otros temas. Bueno, me gustaría compartir
En este caso, en las imágenes de libros. Si me pueden confirmar si lo ven en este momento. ¿Está en pantalla? Sí, ya se ve en pantalla. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues bueno, nuevamente buenas tardes. Primero que nada, quiero comenzar agradeciendo a la doctora Rocío González de Arce y al doctor Lauro Zavala y colegas del organizador del Congreso por este espacio y la oportunidad de presentar un libro que, aunque nació de una tesis doctoral, hoy en el marco de este Congreso, se convierte en un presente. El libro lleva por título Cuando nos alcance, la semiosis compleja del cine de ciencia ficción, y forma parte de una colección digital eh, titulada Complejidad, Transdisciplinariedad, Colonialidad, Semiosis y Análisis del Discurso, coordinado por la doctora Julieta Hayard de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y publicado por la editorial SB de Buenos Aires. Esta colección es más que un sello editorial, constituye un espacio de convergencia de epistemologías críticas, integra aportes de la complejidad de Edgar Morin, la transdisciplinaridad de Bazarán Niculescu, la decolonialidad latinoamericana, la epistemología del sur Buenaventura de Sousa Santos y la semiótica de la cultura de Yuri Rodman, entre otras rutas de pensamiento. En un mundo atravesado por crisis ambientales, tecnológicas, sociales y éticas, esta colección busca abrir horizontes para pensar más allá del paradigma moderno occidental. Es un proyecto que apuesta por el diálogo entre disciplinas, saberes ancestrales, arte, ciencia y filosofía, con el fin de imaginar nuevas formas de humanidad y de conocimiento. Para mí, haber sido incluido en esta colección significa colocar el análisis de cine de ciencia ficción en un lugar de diálogo transdisciplinario y de resistencia cultural. Es un modo de afirmar que el cine no solo entretiene, sino que también produce sentidos, interroga la realidad y nos ayuda a comprender la complejidad del presente. De este modo, pues el libro no se presenta aislado, sino como parte de una red de investigaciones que buscan repensar las prácticas culturales, estéticas y discursivas desde un horizonte crítico y transformador. Y bueno, nace de una inquietud personal y académica. ¿Por qué el cine de ciencia ficción, particularmente el cine distópico, parece hablarnos cada vez más de lo que ya estamos viviendo? ¿Cómo podemos analizar sus relatos para comprender las tensiones sociales, políticas y culturales que atraviesan nuestro presente? Y bueno, pues me permití realizar una serie de apartados para presentar el texto, empezando por el eje central, y posteriormente estaré hablando de los aportes del libro, en este caso los capítulos. El concepto clave que articula la investigación es el de semiosis compleja. Retomando a Julieta Haidar y Edgar Morin, propongo pensar el cine no como un texto aislado, sino como una práctica cultural donde confluyen múltiples lenguajes, lo verbal, lo icónico, lo sonoro, lo mítico y lo ideológico. El análisis del cine de ciencia ficción, desde la complejidad, implica reconocer que estos filmes son al mismo tiempo relatos estéticos y discursos sociales, espacios donde se articula lo real, lo imaginario, lo posible y lo imposible. La distopía aparece aquí como una forma privilegiada de semiosis, un relato de futuros indeseables que, en realidad, nos habla de los miedos y contradicciones del presente. Y así como dice el excelente prólogo de Lauro Zavala, que agradezco su generosidad por haberlo realizado, la ciencia ficción es un género alegórico que nos permite explorar la naturaleza oracular del cine, su capacidad de anticipar o revelar lo que ya está en germen en la sociedad. Y bueno, el libro se organiza en 5 capítulos, además de una introducción y las conclusiones, y cada uno va aportando una perspectiva distinta para analizar la relación entre distopía, semiosis y cine de ciencia ficción. En el capítulo 1, titulado La búsqueda de la utopía en el pensamiento occidental y el cambio distópico de la ciencia ficción, planteo un recorrido histórico y conceptual. Exploro cómo la idea de la utopía, desde Platón y Tomás Moro hasta Verne, Wells y Orwell, se transforma en distopía. Retomo a Darko Subin con las nociones de novum, el extrañamiento cognitivo, para mostrar cómo la ciencia ficción opera como crítica de su tiempo. Este capítulo sienta la base para entender que la distopía no surge aislada, sino como una evolución crítica del pensamiento utópico. En el capítulo 2,
entre utopía y distopía, la dinámica compleja de la utopía en el cine y ciencia ficción. Aquí discuto cómo utopía y distopía no son opuestos absolutos, sino que son polos de tensión que se complementan. Con autores como Einstein, Moylan, Claeys y Foucault, propongo un modelo que entiende la utopía como un sistema complejo, donde el buen lugar y el mal lugar conviven en recursividad. El aporte de este capítulo es un marco epistemológico desde la teoría de la complejidad de Eder Morin, el orden, el desorden y la organización como claves para leer el cine distópico. Y en el capítulo 3, titulado Lo estético de la distopía fílmica desde la complejidad y la transdisciplinariedad, se centra en este caso en el lenguaje estético del cine. Y bueno, aquí retomo a Deleuze, a las propuestas también del doctor Zavala y de Sánchez Noriega, entre otros, para construir una definición operativa de lo estético desde la complejidad. Aquí aparece con fuerza el corpus, conformado por 3 películas significativas, que ahorita por ahí vimos las imágenes, ¿no? V de Vendetta, como una distopía política del 2006, Ex Machina del 2015, que es la distopía tecnológica, y Mad Max Fury Road del 2015, como la distopía posapocalíptica. Analizo cómo cada película articula sus recursos visuales, sonoros y narrativos para crear una experiencia distópica que también es una crítica social. El aporte es un modelo estético semiótico para analizar cómo la distopía se construye en la pantalla a través de múltiples materialidades. En el capítulo 4, que iré avanzando, aquí propongo un cruce entre narratología y complejidad. Retomo a Campbell, su propuesta ya para el guión y el cine de Vogler, de Harmon y de Sánchez Escalonilla, para analizar la figura del héroe y su viaje. Pero incorporó el bucle tetralógico de Morin, que es la dinámica orden-desorden, interacción y organización. Entonces el aporte es mostrar que los relatos distópicos no siguen una estructura mítica, sino que es una estructura que refleja, además de esa estructura mítica, la lógica compleja de los sistemas sociales. Por ejemplo, en V de Vendetta, el viaje de Evie Hammond, el protagonista, puede leerse como un proceso de transformación que atraviesa el caos para reorganizarse en un nuevo orden. En el capítulo 5, titulado Los aportes de la semiótica de la cultura para el análisis de ciencia ficción, finalmente integró la propuesta de Yuri Lodman y la escuela de Tartu, aunque también incluyó las propuestas de Bakhtin, ¿no?, con el cronotopo y algunos otros autores que lo han ido trabajando a su vez. Otras propuestas también desde la filosofía, modelos que también he retomado del doctor Zavala y articulado con las propuestas de Lodman. En este caso, analizó las películas desde este cronotopo bakhtiniano y las fronteras de la esfera de Lodman, a partir de ahí, como sistemas culturales que se configuran fronteras, traducciones y tensiones simbólicas. Aquí lo imprescindible y el azar adquieren un lugar central. Las decisiones de los personajes abren mundos posibles que desestabilizan la narrativa. El aporte es un modelo semiótico cultural que permite entender el cine distópico no solo como relato, sino como un espacio de producción en sentido en diálogo con la cultura. El aporte de un modelo, en conjunto, ¿no?, de estos capítulos, muestran que el análisis del cine distópico exige modelos híbridos y transdisciplinarios. No basta con una narratología clásica ni con una estética aislada. Es necesario un diálogo entre complejidad semiótica y la cultura y teoría del cine. El corpus de estas películas sirve como laboratorio para poner en práctica estos modelos operativos, pero la propuesta metodológica es abierta y aplicable a otros textos fílmicos. Lo que intento mostrar es que el cine distópico no se limita a contar historias de futuros oscuros. Es un espacio de producción de sentido donde se disputan discursos sobre el poder, la resistencia, la tecnología, el género, la ecología y la condición humana. Y bueno, para cerrar, hoy vivimos en un mundo donde las imágenes distópicas ya no son simples ficciones. El cambio climático, las desigualdades sociales, la violencia, la inteligencia artificial, el control de la información. Todo esto nos recuerda que la distopía está cada vez más cerca.
Por eso este libro es también una invitación a pensar el cine como una herramienta crítica, a leer sus narrativas, las claves de nuestro presente y las posibilidades de imaginar futuros diferentes. Agradezco nuevamente profundamente a la doctora Julieta Jader y la colección que acogió este proyecto y al doctor Lauro Zavala por su generoso prólogo y a todos los colegas que me han acompañado en este camino. Y bueno, quisiera cerrar con una idea que atraviesa prácticamente todo el libro. La distopía no es solo el relato del mañana, es un espejo del presente contado con los signos del futuro. Muchas gracias. Y bueno, pues entonces comienza el espacio para la participación también de la gente que se encuentra en la sala o de los que están conectados. Voy a retomar por aquí que pueden también escribirnos a través del chat si tienen alguna pregunta, un comentario hacia los ponentes. ¿Quieren cerrar el micrófono para la plataforma? No, no es cierto. Listo, ya. Perdón. Sí, no, mi pregunta es más sobre el libro, ¿no? La realización del libro y cuánto tiempo demora que de la idea pues a llevarlo a físico y también la invitación, ¿no? A otros profesores como el profesor Lauro Zavala y el trabajo en conjunto, también qué implica, ¿no? Que todos tengan ideas y que, ¿no? Lleven a cabo entre tantas cabezas, ¿no? Un trabajo como este. Muchas gracias por tu pregunta. Pues bueno, todo comenzó con compañerismo. Nos reuníamos en una cafetería justo enfrente de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, con el doctor Raúl Casamadrid, con el maestro Carlos Higuera y yo. Y entre los tres estábamos viendo, pues es que nos hace falta impulso a la publicación, nos hace falta un impulso a nuestras investigaciones sobre cine. Nuestras instituciones como que no tienen como que muy desarrollado o como que muy apreciada esa parte de fomentar estas publicaciones sobre cine y si acaso lo tienen, nunca hay presupuesto. Entonces eso también es como una seria problemática y poco a poco dijimos, a ver, ¿qué tan caro sale publicar, hacer una edición de 100 ejemplares? No, que como unos 20,000 pesos. Entonces dijimos, va, lo dividimos entre los tres y ya no sale tampoco tan pesado. También dijimos sobre qué tema lo vamos a hacer. Y en el caso del doctor Raúl Casamadrid, él había hecho una tesis doctoral. Su tesis en el doctorado en arte y cultura fue precisamente sobre el relajo en el cine mexicano. Entonces, él aportó el artículo más extenso, el más enciclopédico, porque precisamente era su especialidad, este tema del relajo. Entonces, sí se va desde los primeros días, desde los albores del cine mexicano, hasta producciones muy recientes del año 2020, 2021, 2022. En el caso, por ejemplo, del doctor Roberto Sánchez Benítez, él se suma a este proyecto gracias a que el doctor Raúl Casamadrid lo ve en acción en un congreso y
pues fue una especie como de cazatalentos, ¿no? Que dije, este artículo sobre Cantinflas queda perfecto en este proyecto, lo invitó y el doctor Roberto Sánchez Benítez, que además antes de estar en Ciudad Juárez, fue director de la Facultad de Filosofía en Morelia. Entonces, digamos que también ahí había como que ciertos antecedentes. Y en el caso del doctor Carlos Higuera, pues bueno, él también un entusiasta del tema, fan de las películas de Cantinflas y aparte él era el que tenía más fácil como director de las publicaciones del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, darnos el aval institucional. Era más fácil conseguirlo de parte del IMSET que de la UPN, por ejemplo, que es el lugar en donde el doctor Casamadrid y yo estamos haciendo nuestra estancia postdoctoral. En el caso de la intervención del doctor Lauro Zavala en el prólogo, eh, ellos tienen una amistad ya de varios años, muchos años, una amistad que se puede definir como cercana. Y pues bueno, el doctor Raúl Casamadrid fue el que se acercó al doctor Zavala y le pidió el favor que hiciera el prólogo y también estamos muy agradecidos y muy honrados con que él haya querido también dar esta especie como de validación a nuestro proyecto. Bueno, validación y también que nos haya arropado. Y pues así es como se hacen estos proyectos. Y cada problema que iba surgiendo lo íbamos resolviendo como se podía. Como por ejemplo, el diseño editorial lo hice yo porque tenía ciertas nociones, conocimientos de cómo se utiliza el programa InDesign. Entonces, al no podernos entender muy bien con la primera diseñadora que tuvo el maestro Higuera, dije, pues échenmelo, yo me encargo de hacer el diseño editorial. Entonces, con un día que me reuní en la casa de Raúl Casamadrid, pudimos establecer los criterios de edición, el tamaño de la hoja, de la página, la tipografía, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la portada. Esta imagen vino de una estudiante, de una alumna del maestro Higuera. Y dijimos, la imagen es genial, es una última cena con los actores del cine de oro nacional, actores y actrices. Y pues el resto del diseño, pues me encargué de hacerlo yo, un diseño bastante sencillo, pero bastante llamativo. Y así, ¿no? El ISBN también vino del IMSET. La primera presentación fue en una feria de libro que coordino yo en la casa natal de Morelos. Entonces, pues sí, es un proyecto hecho con muy bajo presupuesto, pero con muchas ganas de hacer este tipo de aportaciones académicas. Muchas gracias. Gracias. Pueden preguntar lo mismo a Oscar, ¿no? ¿Quieres preguntarle o alguien? Eh, Doctor Oscar, la misma pregunta para Sí, usted, claro. por favor. Sí, disculpe. Pero en este caso, pues es el tiempo que me llevó el doctorado prácticamente, ¿no? Además pues de adaptarnos a las exigencias editoriales también de parte de esta colección. Si bien digamos, de la colección, cada quien a su tiempo fueron saliendo los números. De hecho, les voy a compartir a través del chat y entonces le puedo hacer llegar también si hay algún interesado entre las personas que se encuentran en la sala, un enlace donde está una compilación sobre los diferentes textos de la colección y que si bien ahorita no está liberado como, digamos, para compartirlo, es muy accesible, ¿no? Porque la intención es más la divulgación de estos tipos de estudios, ¿no? Y, y pues sí, sí, sí es un reto porque pues no es lo mismo de pronto el estilo que uno suele dar de pronto al trabajo académico de una tesis, y eso depende de cada protocolo en cada universidad, y luego pues ver la versión para el libro. Que también otra cosa muy interesante es que de acuerdo a la plataforma de la editorial, eh, la mayoría de esos textos son interactivos, entonces de pronto ir haciendo los intercambios, las ediciones de en qué momento colocar un recurso digital o de sonido o algo que pudiera, con el que el lector pudiera interactuar y ver las secuencias y sobre todo fue un trabajo que sí implicaba
mayor reto, ¿no? En ese sentido, en la compilación del trabajo y sobre todo cuando no hay experiencia, cuando hay experiencia del trabajo del diseño, ¿no? O editorial o el InDesign, el Photoshop o otras herramientas, de pronto pudiera facilitar en lo personal a alguien poder expresarlo y crear estos recursos, pero cuando no, pues sí se requiere el apoyo de muchas personas, de pronto, este, por ejemplo, la portada del libro, bueno, pues fue con un diseñador, un conocido que me gustaba mucho su trabajo, y colegas con las que en un momento dado, tuve oportunidad de elaborar pues prescindir de los servicios para hacer una edición bonita o atractiva, ¿no? En ese sentido, del trabajo académico que suele ser pues muy básico o frío hasta cierto momento, ¿no? Aunque ya depende de las circunstancias de cómo los protocolos mencionan nuevamente, las universidades dan esta libertad. Pero en general, pues es trabajo y es motivación finalmente también de querer pues presentar los hallazgos y el trabajo de que se ha hecho en la investigación en general, ¿no? Si bien yo creo que lo que hay en común y que atraviesa la mesa es la participación del doctor Lauro Zavala, pero siquiera en el cual pues lo que hemos tenido el agradecimiento y no siquiera hacer algunos comentarios de la mesa, doctor. Bueno, lo mismo que habían comentado ustedes, ¿no? La historia de este número, porque mencionaba yo la producción del número anterior al número 40 de la revista. Eh, de hecho, cada 2 años tenemos una generación del doctorado en humanidades en la línea de análisis de cine, y entonces en cada generación pues se ha aprovechado el talento, ¿no? De los estudiantes para coordinar algún número. Hemos ya en otros momentos tenido números en revistas de cine de Brasil, por ejemplo, un número dedicado al cine de géneros y otros materiales. Entonces, como esta es la revista Ritmo del CCH, em, esta revista es dirigida por el doctor Omar Nieto, a quien yo dirigí la tesis de posgrado, donde él desarrolla un modelo teórico para el estudio del cine fantástico. Y en algún momento me comentó que yo había hablado sobre el interés del cine musical y dijo que sí, me comentó si no se podría organizar un número de la revista sobre el tema. Entonces, bueno, invité a los estudiantes. Es un proceso que lleva poco más de un año, ¿no? Desde tener el concepto, invitar a otros colaboradores, además de los estudiantes, ¿no? Colegas que conocen el género y que lo han estado estudiando o que tienen un interés desde hace mucho tiempo. Y eso fue el cine musical. Y como decía, él tiene este modelo teórico para estudiar el cine fantástico, pues era natural ahora pensar en tal vez la forma de cine fantástico más popular y más diversa que la ciencia ficción. Así que pensamos en organizar un número sobre ciencia ficción, porque además hay temas de este género que no se conocen mucho, como la ciencia ficción en Latinoamérica, la ciencia ficción mexicana, y otras formas de estudio, ¿no? Y ya ya cuando la revista estaba prácticamente en prensa, pues fue que me invitaron a hacer este panorama y una bibliografía. Y yo propuse incluir una bibliografía, que siempre es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, la pregunta es cuánto dura y cómo es el proceso. Siempre dura, cuando es muy, muy rápido, dura 2 años, ¿no? Eso es un proceso bastante rápido, ¿no? En este caso, como es una revista, es algo muy, muy ágil y permite que en este caso, cada generación del doctorado pueda participar en un proyecto editorial como este. Así que esperamos continuar haciendo esto en el doctorado. Gracias, doctor. No contesté tu pregunta con el número. 9 meses fue lo que tardamos desde que surgió la idea en julio de 2024 hasta que el libro salió en abril de 2025. Gracias. Sí, sí, fue porque aquí está el micrófono.
Ay, sí, yo también tengo otra duda porque ahí atrás que estamos de que con la computadora y así, con una compañera que ya no está, pero seguro tenían la duda de cómo se les ocurrió la portada, porque ya nos dijiste que pues sí hubo un diseñador y todo, pero comentamos que estaba muy llamativa, muy bonita y que es como, o sea, muy visual. Realmente sí como que atrapa, ¿no? Como que cuando presentó el libro. Luego como que ves como, no sé, tenía como unas vértebras o no sé, algo que le rodeaba, ¿no? Aquí la mandíbula. Y bueno, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue la idea de de la portada? Ah, ok. Pues bueno, de hecho, a ver si me permito nomás volverla a retomar esto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues se me ocurrió a mí porque finalmente en un boceto yo quería articular los que se viera presente las tres películas del corpus, ¿no? En el caso de Ex Machina, pues esa parte de la ginoide femenina, prácticamente el aparato que trae aquí es el que pertenece al villano de Mad Max Fury Road, ¿no? Y y las cejas, bueno, y las mejillas de la máscara de B de Venganza, ¿no? En este caso de B. Y entonces era como la idea de, más o menos trabajé, le di las referencias y el diseñador se encargó de pues, crear esta imagen, ¿no? A partir de estas ideas, de tratar de pues, representar ahí el corpus integrado, ¿no? Como parte también de esta idea de articular, ¿no? Cosas que también es en el sentido de la propuesta metodológica. Y bueno, espero que haya quedado ahí más o menos claro de dónde surge, ¿no? A partir de las referencias de las películas. Y gracias Sí, por muchas comentar. gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Los que están en línea pueden utilizar el chat o los que están presentes en la sala. Bien, bueno, entonces, pues agradecemos la participación y a la gente que nos acompañó en esta mesa, ¿sí? Mesa número 18 de las presentaciones editoriales. Un gusto y un placer haber compartido la mesa con Lauro Zavala, ¿sí? Con Raúl Casamadrid, con Víctor Manuel López Ortega. Los invitamos para que nos puedan seguir acompañando y regresar a las 3 de la tarde con la mesa 19-20. La mesa 19 es televisión, violencia y heroísmo. Y la mesa número 20 son otras presentaciones editoriales para continuar y recordando que es el último día, ¿no? Que tenemos el Congreso para cerrar con broche de oro. Entonces, agradecemos nuevamente el acompañamiento y seguimos en este Congreso. Buena tarde. Y hasta luego todos los de la sala. Saludos. Saludos, hasta luego.